Sus Biblias, el libro de Lucas, capítulo 24, versículo 1. Ya entramos al último capítulo del libro de Lucas. No piensen que mañana lo acabamos, no, todavía nos faltan algunos versículos. Lucas, capítulo 24, versículos 1 al 12. Les invito a ponerse de pie, los que la tienen en su Biblia, los que no, está ahí en la pantalla. Lucas, capítulo 24, versículos 1 al 12, dice así la palabra de Dios. El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro, trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando, no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor, y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras y volviendo del sepulcro, dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Eran María Magdalena y Juana y María, madre de Jacobo, y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Mas a ellos les parecía locura las palabras de ellas y no las creían. Pero levantándose Pedro, corrió al sepulcro, y cuando miró dentro, vio los lienzos solos, y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. Oremos. Señor y Dios, te doy gracias en esta mañana porque nos concedes la vida. Gracias, Señor, porque nos permites congregarnos en tu nombre. Y yo te ruego, Señor, que tú hables a través de tu palabra a cada uno de nosotros. Des esperanza al que necesita esperanza, confianza al que necesita confianza, consuelo. Pero también, Señor, si hay alguien aquí que no ha depositado su fe en ti, que pueda encontrar en estos versículos el por qué necesita depositar su fe en ti. Habla a cada corazón de los que estamos aquí presentes. A nuestros hermanos que el día de hoy no pudieron llegar por causa de enfermedad. Tú conoces a cada uno de ellos. Te rogamos, Señor, que tú les sanes y que hoy puedan recordar tu presencia, puedan meditar en tu persona en este día. Gracias, Señor, te damos por tantas bendiciones que nos das. Te ruego esto en el nombre de nuestro Señor, de nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Pueden tomar sus lugares. En historia hay una rama de la historia que se llama la historia oral. En el pasado, hace muchos siglos, la historia oral era la única vía de poder conocer lo que había pasado. Se reunían los testimonios de las personas y esos testimonios era la única manera de documentar qué había sucedido en algún evento. Se consultaba a todas esas personas que vieron los eventos y que contaban lo que recordaban y cómo lo vivieron. Generalmente ustedes pueden notar eso cuando platican con un abuelito. A veces parece que entre más, y no es nada más de los abuelitos, ya a los de 40 nos pasa que se nos olvida dónde dejamos las llaves y que tenemos que tener una aplicación para saber para qué fui a la cocina. Eso sucede. Pero en eventos cruciales de la vida, entre más avanza la edad, más se acuerdan. Y de una manera más clara que otras personas. La historia oral, a diferencia de otras ramas de la historia, permite incluir expectativas, permite incluir deseos, emociones, preocupaciones. Cuando alguien escribe historia oral, no nada más escribe que pasó algo, también escribe cómo se sintieron las personas ese día,
qué emoción les produjo. Probablemente lo han de notar ya a estas alturas. Hay muchos, como diríamos, muchos documentales del terremoto del 85. Y todos los que vivimos, aun cuando éramos chiquitos en el 85, podemos decir nuestras emociones, qué sentimos, qué emociones hubo ese día, y la historia oral lo permite incluir. La historia oral era una ventana para conocer hechos desde el punto de vista de las personas que fueron testigos de los acontecimientos. No nada más es un montón de datos, sino permite ver su posición, qué sintieron, qué no les gustó. Ustedes pueden leer, hay un libro que se llama La visión de los vencidos. ¿Qué sintieron los indígenas cuando los conquistaron? Tenemos la parte de los españoles. La visión de los vencidos sería la visión de las personas que vivieron la conquista desde el punto de vista de un conquistado. ¿Qué tiene que ver con eso? La historia oral hoy en día, a diferencia de antes de 1950, hoy en día está en una posición que debería de ocupar. Se había dejado de contar la historia oral y hoy en día nuevamente está de vuelta. Lucas capítulo 1, versículos 1 al 4, nos va a dar una pista de qué tiene que ver la historia oral con lo que vamos a ver el día de hoy. Lucas capítulo 1, versículos 1 al 4, lo vimos al iniciar este estudio de Lucas. Dice así, Lucas capítulo 1, versículo 1, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos las enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas de las cuales has sido instruido. Es muy bello el libro de Lucas, porque nos deja el propósito por el cual escribió. Si usted lee el libro de Juan, encontrará el propósito en el último capítulo. Y esa lo hubiera puesto al principio. Pero Lucas no. Lucas, inspirado por Dios, nos deja un libro de historia que, a diferencia de todos los libros de historia que ha escrito el hombre, es un libro de historia inspirada. Es decir, Dios inspiró a este hombre a escribir este libro de historia, con el propósito de que conozcamos bien en quién hemos creído. Esa es la meta. Que la gente sepa que nuestro Señor Jesucristo realmente existió y cómo pasaron las cosas. Lucas nos deja un libro inspirado, Dios nos deja un libro inspirado donde podemos ver detalles. Y cuando llegamos a la resurrección, es importante porque es la verdad más vital del cristianismo. Sin resurrección no hay justificación. Sin resurrección no hay victoria sobre la muerte. Sin resurrección no hay unión con Cristo. Sin resurrección no hay esperanza de vida eterna. Sin resurrección no hay nada. Y podríamos preguntarnos por qué tenemos la seguridad de que la resurrección pasó. Lucas nos deja una investigación inspirada de todos los acontecimientos. Vamos a leer el pasaje de la resurrección, pero ahora piense que Lucas un día, guiado por Dios, entrevistó personas. Les preguntó a viejitas que eran jóvenes 30 años atrás. Les preguntó a ancianitos que eran jóvenes 30 años atrás. E inspirado por Dios, nos dejó un material sin errores de lo que Dios quería que usted supiera acerca de la resurrección.
Lucas capítulo 24, versículo 1 al versículo 3. El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro, trayendo las especies aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con otras. Piense que un día estaba entrevistando a unas viejitas. Y estas viejitas le dijeron a Lucas, me acuerdo que era el primer día de la semana. Los judíos tenían días de la semana y no se llamaban lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y sábado. Bueno, el sábado sí. Los judíos tenían otra forma de llamar a los días. Se parece mucho a los días en portugués. Primer día, segundo día, tercer día, cuarto día, quinto día, sexto día. Y solamente el séptimo se llamaba sábado. Que significa, que tiene que ver con el descanso. Y el primer día de la semana era el que ahora nosotros llamamos domingo. Era el primer día de la semana. Es un día especial, es un día diferente, no es el sábado, es el domingo. Y estas viejitas le dijeron, me acuerdo que fuimos el primer día de la semana y era muy de mañana. No tienen relojes como nosotros, no tienen celulares que les marquen la hora, solo pueden llevar el día según cómo va saliendo el sol. Y era muy de mañana, acababa de amanecer, no hay horario de verano, no hay horario de invierno, así que siguen el horario del sol. Es tempranito por la mañana en el mes de abril y está saliendo el sol, como más o menos este mes. Ya saben que creo que a las 6, 7, está saliendo ya el sol. 6 creo que ya empieza a clarear. Y las viejitas le dicen, fue un primer día, fue comenzando el día. Después del sábado, todavía estábamos en la fiesta de la Pascua, que se prolongaba con el día con los panes sin levadura. Estaba clareando el día y muy tempranito de la mañanita nos levantamos. Y luego dice que ahí dijeron, y fuimos al sepulcro. No dice y fuimos al panteón, no dice y fuimos a los sepulcros, fuimos al sepulcro. Ellas sabían dónde estaba Jesús. Lo deja, y es importante esto porque no se equivocaron de tumba. Para que nadie diga, fuimos a la tumba equivocada, y nos confundimos, entramos a una tumba que estaba vacía porque apenas acababan de labrarla. No, fueron al sepulcro. Ellas sabían a qué sepulcro tenían que ir y llegaron a ese sepulcro. Y ellas se acuerdan que llegaron al sepulcro y que se dirigieron ahí sin dudarlo. No llegaron ahí y nos encontramos con ¿qué? ¿Se acuerdan dónde era? No, ellas sabían en cuál sepulcro era. Esas viejitas le dicen a Lucas que llevaban especies aromáticas que habían preparado. Dice, fuimos al sepulcro. El viernes en la tarde, antes de que empezara el día de reposo, preparamos unas especies aromáticas. Y en cuanto amaneció, agarramos esas especies aromáticas, porque aunque el cuerpo se envolvió en el sudario, aunque el cuerpo se había preparado, lo hicimos tan deprisa que no alcanzamos de cumplir todo el procedimiento y queríamos cumplirlo y llevamos las especies. Y le agregan un detalle, algunas otras mujeres con ellas. No nada más iban las que estaban cerca, digamos, el grupo cercano, venían otras mujeres con ellas. Lo interesante e impresionante de esto es que no esperaban que Cristo resucitara. Ellas se levantaron a arreglar el cuerpo. Lo que esperaban encontrar ahí era la tumba cerrada. Después se dieron cuenta que iba a ser problema cómo entrar. Pero ellas no esperaban que resucitara. No nada más ellas, además vienen otras mujeres con ellas, van en grupo, va a haber muchos testigos, muchas personas que van a ver. Y también
muy especial del libro de Lucas. ¿Se acuerdan que habíamos visto en otras ocasiones cómo el libro de Lucas también hace énfasis en la participación de la mujer? Aquí los primeros testigos de la resurrección son mujeres. No va ningún hombre con ellas. Ese es el problema. Se encuentran con que empiezan a pensar, y cuando lleguemos, ¿quién nos va a rodar la piedra? Vamos a tener que mover una piedra enorme, y ¿quién lo va a hacer por nosotros? Por nosotras, dirían ellas. Las testigos recuerdan que cuando llegaron a la tumba, dice, y hallaron removida la piedra del sepulcro. Esto es también importante porque cuando llegaron, no de repente apareció una enorme luz y salió Jesús de la tumba. No, cuando llegaron, la piedra ya estaba removida, ya no estaba puesta en su lugar, y no hacen mención de los soldados romanos. Ya no están ahí. Nuestro Señor Jesucristo resucitó antes, la piedra se quitó antes, no se ve en la escena qué pasó, pero los soldados ya no estaban ahí. Ellos habían ido a decirle a los sacerdotes que había pasado algo. Ellas no rodaron la roca, no había hombres que las ayudaran, y les contaron a Lucas que entrando, dice ahí versículo 2, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. La tumba estaba vacía. Ellas no usaron intuición femenil. Vieron la tumba abierta y se quedaron ahí. Intuyo que no está adentro. No, esta vez no usaron intuición femenil, se metieron y encontraron la tumba vacía. Estas mujeres le cuentan a Lucas, yo recuerdo que era muy de mañana. Nos llevamos las especies, caminamos muy tempranito, y llegamos allí a la tumba y nos encontramos con que la roca ya no estaba en su lugar, estaba abierta la tumba. Y Lucas, recuerdo cómo entramos y la tumba estaba vacía. Y no nada más las mujeres que seguíamos a Jesús todo el tiempo, había más mujeres con nosotras, y entramos todas y vimos la tumba estaba vacía. Era la tumba correcta, pero estaba vacía. Dice 1 Corintios capítulo 15, versículos 16 al 18. ¿Por qué es importante creerle a estas personas que dieron sus testimonios y que Lucas los dejó escritos en el Evangelio de Lucas? Dice versículos 16 al 18. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. ¿Por qué es importante creer esos testimonios? Porque sin resurrección estaríamos condenados. Si Cristo no hubiera resucitado, usted y yo iríamos al infierno irremediablemente. No habría otra opción. Estaríamos condenados, seríamos juzgados, nuestros pecados no habrían sido pagados y no habría manera de obtener el perdón de Dios. Esos testimonios son importantes porque sin resurrección no hay perdón. Sin resurrección, todos nuestros seres queridos que han muerto en Cristo Jesús estarían en el infierno. Todos. No habría esperanza de volver a ver a aquel padre, a aquella madre, a aquel esposo, a aquel hijo, a aquel hermano que murieron en Cristo Jesús. No habría esperanza. Sin resurrección, ser cristiano significaría ser dignos de lástima.
¿Por qué creer a estas viejitas que le dieron un testimonio, su testimonio a Lucas, y que Lucas nos empezó a escribir dirigido por Dios? Porque sin Cristo no hay perdón. Si usted no ha creído en Cristo, no ha recibido el perdón de pecados, le invitamos a creer, porque Dios guió a Lucas para hallar a las personas adecuadas, gente que no esperaba la resurrección. No eran mujeres que vivían pensando va a resucitar y me lo imaginé. Era gente que decía, él se murió y ahí se quedó. No estaba planeando la resurrección, no planeaba ver la resurrección. Yo lo único que planeaba era ir, poner las especies aromáticas, cerrar la tumba e irme a llorar a mi casa. Nunca planeé ver la tumba abierta y vacía. Ellas no se equivocaron de tumba. Si se hubieran equivocado de tumba, los judíos hubieran dicho, esa no era la tumba, está aquí. Y obsérvenla, y está llena. No robaron el cuerpo, porque si hubieran robado el cuerpo, los judíos hubieran sido los primeros y más interesados en buscar el cuerpo. Y lo hubieran encontrado si hubiera sido robado. No lo cambiaron de tumba, por la misma razón. Si hubieran cambiado el cuerpo de Cristo de tumba, los judíos eran los primeros interesados en decir, no es cierto, aquí está. Lo que las mujeres, estas viejitas a las cuales Lucas entrevistó 30 años, casi 30 años después de la resurrección, nos deja es que la tumba estaba vacía. Ya no estaba Cristo ahí. Crea la palabra de Dios. Si no se ha rendido a Cristo, hágalo, porque la resurrección y el hecho de que Cristo resucitó significa que todo lo que está por cumplirse se va a cumplir tan al pie de la letra como la resurrección. Él da vida eterna a todo aquel que cree. Y si usted ya ha creído en Cristo, piense en la gloriosa esperanza. En verdad, hermanos, lo mejor está por venir. De hecho, esta no es lo mejor. Por muy exitoso que sea su vida aquí, en realidad lo mejor está por venir. Créalo. Dice ahí en Lucas capítulo 24. Lucas sigue entrevistando, inspirado por Dios, a las personas adecuadas. Y esas viejitas empiezan a platicarle a Lucas, ahí en versículo 4. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. ¿Se acuerdan que una de las características de la historia oral es que le permiten al escritor escribir cómo se sintieron las personas? Y esas viejitas le dicen a Lucas, yo me acuerdo que ese día con la tumba abierta, la tumba vacía, me quedé, ¿qué habrá pasado? Esa es la idea de quedarse perplejos. Nos quedamos así, ya no está Jesús adentro. ¿Qué habrá pasado? Y empezaron y si se lo robaron, y si lo cambiaron, y si los soldados romanos le hicieron algo al cuerpo porque son bien burlones y groseros, ¿qué habrá sucedido? Nos sentimos asustadas, nos sentimos confundidas. ¿Qué habrá pasado allí? Y en ese momento dice, y yo me acuerdo que mientras estábamos ahí paradas, sin saber qué era lo que había sucedido, llegaron junto a ellas, se pararon junto a nosotras dos varones con vestiduras resplandecientes. Se pararon junto a nosotras dos personas, dos varones que traían unas ropas que eran blancas, pero muy blancas. Hoy algo así como que una ropa que ni hace lo hace. Ustedes se acuerdan que el blanqueador no se conocía en el siglo I, así que no había cloro, no había nada que blanqueara la ropa,
y la ropa pues no era de producción sintética, así que tener un blanco perfecto no era posible. Había ropa blanca y era la más común, pero se ensucia. Y una vez sucia, el mejor blanqueador que tenían eran los orines, la remojaban para que se blanqueara, pero ya se imaginarán a qué olía. Pero esto era algo especial. Llegaron estos dos varones, ellas dicen, sus vestiduras eran resplandecientes, brillaban. No, estábamos perplejas y de repente vimos a dos varones que llegaron con vestiduras resplandecientes y dicen ellas que tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra. ¿Se acuerdan que la historia oral permite al historiador escribir cómo se sentía la gente? Estaban perplejas y cuando llegaron las dos personas con vestiduras blancas, les dio miedo. Es la misma palabra que se usa cuando estaban los pastores en la noche y de repente llegó un ángel y les anunció el nacimiento de Jesús y luego llegaron un montón de ángeles y se acuerdan que su reacción fue temor. ¿A quién no le causaría temor si de repente usted está feliz y contento? Bueno, usted está viendo que algo pasó en su casa, está todo desordenado y de repente le sale al ladrón por atrás. ¿Verdad que se siente miedo? Aquí están perplejas, no saben qué pasó y de repente le aparecen dos personas con vestiduras blancas y les entra miedo. Y les entra un miedo, pero al mismo tiempo dice que ese miedo se transformó en reverencia porque inmediatamente se arrodillaron y pusieron sus caras sobre la tierra. Ahí estaban arrodilladas con su carita puesta en tierra. Bajaron su rostro a tierra, dice. Y ellas se acuerdan la pregunta que les hicieron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? ¿Por qué están ahorita en este momento aquí en la tumba buscando al que ahorita en este momento ya está vivo? Cristo ya no estaba en la tumba. Y no porque lo habían robado, lo habían cambiado de tumba. Cristo no estaba en la tumba porque Él está vivo. Y está vivo en ese momento y está vivo hoy. Tenemos un Salvador que está vivo. Ya no está en la cruz. Ahora Él está vivo y vive para siempre. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, para que les quede claro, no está aquí, sino que ha resucitado. Les dejan en claro, no está aquí. No se confundan, para que nadie piense, está vivo, porque vive en nuestros corazones. No, está vivo de veras. Es literal. Ya no está adentro de la tumba. Nosotros no tenemos a un Salvador muerto, tenemos a uno vivo. Las viejitas recuerdan que los hombres les dijeron: acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucita al tercer día. Dice, haga memoria. Y sí es cierto, cuando uno ve los evangelios, más de una vez les dijo que esto iba a pasar. Era necesario que Él muriera en manos de pecadores. Era necesario. ¿Y pasó? Sí. ¿Les había dicho cómo iba a morir? Sí. ¿Era necesario que fuera a la cruz? ¿Y pasó? Pasó. Y así como era necesario y pasó que muriera en manos de pecadores, que fuera crucificado, en ese momento se estaba cumpliendo sus palabras. Era necesario que resucitara. Cristo siempre les dijo la verdad.
como profeta, como el profeta, no como un profeta, sino como el profeta, anunció su resurrección. ¿Se acuerdan que los únicos que le creyeron eran los escribas y fariseos que fueron con Pilato a decir, Pilato, él dijo que iba a resucitar al tercer día, así que quiero una guardia allí porque vaya a suceder? Y ellas iban a la tumba con especies aromáticas porque no creían que fuera a pasar. Teníamos a gente incrédula creyendo que podía pasar y a gente creyente que no creía que eso iba a suceder. No somos muy diferentes a ellas. Hay que ser honestos. Nos causa comicidad, pero en realidad muchas veces nosotros no creemos que ciertas cosas pueden pasar porque tenemos un Dios poderoso. Ellas recuerdan que la tumba estaba vacía. Ellas recuerdan que los hombres llegaron y les preguntaron y les animaron a recordar que Cristo se los había dicho. Él iba a morir en una cruz, pero Él les había dicho que al tercer día iba a resucitar, y si se cumplió lo primero, lo segundo también se iba a cumplir. Las emociones, de la duda al temor, a la reverencia. ¿Por qué es importante esto? 1 Corintios capítulo 15, versículo 51. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué es importante creer en este testimonio inspirado? Porque sin resurrección no habría victoria sobre la muerte. Pero ahora sabemos, hermanos, hermanas, que la tumba no es el final. Que la tumba no es la última parada. Hay resurrección. Y como Cristo resucitó, todo aquel que ha creído en Cristo también resucitará. Un día, si Cristo no viene pronto, un día nos puede tocar la muerte, pero la muerte no es el final. La resurrección nos da la esperanza de que un día nuestro cuerpo, que se envejece, que se enferma, nuestro cuerpo que en esta vida sufre y realmente no para de sufrir, que en esta vida se agota, se agobia, que en esta vida nos toca despedirnos de gente que amamos, y que un día, si Cristo no viene pronto, experimentará la muerte. Por la resurrección, sabemos que sorbida es la muerte en victoria, que en Cristo Jesús hay esperanza de vida eterna, que un día todo este cansancio, todo este trajín, todo este llorar se habrá terminado y viene la eternidad. Dios guió a Lucas para hallar los testimonios adecuados, gente que expresa que oyó de primera mano que Cristo vive. Gente que expresa que oyó de primera mano que Cristo no se quedó entre los muertos.
gente que oyó de primera mano que Cristo cumplió todo lo que se requería para la salvación nuestra, morir por nuestros pecados, ser sepultado y resucitar al tercer día. Crea la palabra de Dios. Si aún no se ha rendido a Cristo, hágalo. Hay esperanza de vida eterna a todo aquel que cree y se arrepiente. Si usted ya ha creído en Cristo, piense en nuestra gloriosa esperanza. En verdad, hermano, hermana, lo mejor está por venir. Lo mejor está por venir. Dice ahí en versículo 8 de Lucas 24. Entonces ellas se acordaron de sus palabras y volviendo del sepulcro dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Eran María Magdalena y Juana y María, madre de Jacobo, y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Mas a ellos les parecían locura las palabras de ellas y no las creían. Pero levantándose Pedro, corrió al sepulcro y cuando miró dentro, vio los lienzos solos y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. Estas hermanas le recuerdan a Lucas, ¿se acuerdan? Y cuando nos dijeron eso de que nos acordáramos, nos acordamos. Dice que se acordaron de sus palabras, pero no se quedaron así como, sí es cierto. Dice que se acordaron e inmediatamente después corrieron a Jerusalén. Dice que volvieron a contar las nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Ellas iban emocionadas. La idea es que volvieron con esa emoción para decir, ha resucitado. Notamos la diferencia entre las mujeres y los hombres en esta historia. Sí, es cierto, al principio estaban dudosas, pero en cuanto oyeron el testimonio de primera mano de los ángeles que les decían que ella no estaba en la tumba, que había resucitado, ellas creyeron y regresaron a contar la historia. Su primera reacción fue contar. Ahí van caminando a prisa, ellas no corren porque sus túnicas son más largas, pero ahí van. Ellas dice que iban a contar esta historia a los 11 y a todos los demás. Después de la crucifixión, algo pasó entre los creyentes, que no nada más estaban reunidos los 11, los apóstoles, había otros creyentes que habían seguido a Jesús y ahora también estaban junto con los apóstoles. Esta noticia no iba a llegar nada más a un grupo selecto, iba a llegar a otro grupo más grande que iba a escuchar por primera vez que Cristo había resucitado. De hecho, Lucas hace algo excepcional. Dice, ¿y quién creen que me contó esto? María Magdalena, Juana y María, la madre de Jacobo. Y unas más. O sea, se dedicó a entrevistar a varias. María Magdalena era María de Magdala. Acuérdense, Magdalena no es nombre. Magdalena es el lugar de donde venía. Entonces, si alguien dice, bueno, yo me llamo Magdalena, bueno, es su apodo, diríamos, como Francisco, que significa francesito. No es propiamente un nombre. Pero estaba María de Magdala, que había creído en Jesús durante su ministerio. Estaba Juana. No sabemos mucho de Juana, más que aquí está Juana, pero Juana era una de las mujeres que seguía a Jesús, y es muy especial que Cristo incluyera, que Dios inspirara a Lucas para incluir nombres. María Magdalena, Juana, María, madre de Jacobo. Se piensa que era Jacobo, el hijo de Alfeo. ¿Se acuerdan que hay varios Jacobos? Entonces, para que no nos confundamos, María, madre de Jacobo, era la madre de la mamá de Jacobo, Alfeo. Alfeo, otro nombre para Alfeo es Cleofas. Por lo tanto, era María, la esposa de Cleofas.
Ya tenemos un grupo de personajes, porque es importante que lo deje para que sepamos que estamos leyendo un libro de historia inspirada. No está escribiendo un cuento, está escribiendo cosas que pasaron. Y que los que vivieron, Teófilo podía ir y preguntarle a estas personas, y estas personas les volverían a contar la misma historia. Y le dice, y entonces pasa a cambiar sus fuentes. Mas ellos les parecían locura las palabras de ellas y no las creían. Y les cuenta y empiezan a contar otros personajes que escucharon lo que decían las mujeres, pero dicen, pero yo me acuerdo que cuando ellas llegaron y nos dijeron, Cristo ha resucitado, a mí me parecía que estaban locas. Esa es la reacción de ellos. No, están locas. ¿Cómo creen que ha resucitado? Eso no puede pasar. Estamos hablando de los apóstoles y el otro grupo. No, están locas. Incredulidad en su buena expresión. Digo, ¿por qué es buena? Porque ellos no esperaban la resurrección. Así que no inventaron la resurrección. No se les ocurrió, bueno, me gustaría inventar una historia. No, ellos de un principio no la creían. Así que de plano ellos no pudieron haber robado el cuerpo, no lo pudieron haber cambiado, no se pudieron haber equivocado de tumba. Ni siquiera pensaban que Cristo iba a resucitar. Si por ellos fuera, ni hubieran ido a la tumba. Las que fueron las mujeres. Y Pedro le dice, piense a Pedro, dice, pero levantándose Pedro corrió al sepulcro y cuando miró dentro vio los lienzos solos y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. Pedro le recuerda, le dice a Lucas, y yo me acuerdo que me levanté y corrí. Me fui corriendo. Juan nos dice que Juan se le pegó. Pero Pedro dice, pues yo me fui corriendo. A diferencia de las mujeres, yo sí fui corriendo. Llegué al sepulcro y me metí. Yo me acuerdo bien que me metí. Y cuando estaba ahí adentro, vi los lienzos solos. Juan nos dice que además estaban dobladitos. ¿Ustedes se acuerdan que les ponen una especie de sustancia que luego les ponen los lienzos y los lienzos se pegan? Es como si pusieran, se pegan a la piel. ¿No? Y para salirse de ellos requiere fuerza, requiere que se rompan. Y no, estaban dobladitos y estaban puestos ahí. Y él se acuerda. Se acuerda que se metió, vio los lienzos solos y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. Ahora, la palabra maravillándose, que no nos engañen, no se fue diciendo, resucitó, wow, qué bonito. La idea es, ¿y ahora qué pasó? ¿Qué sucedió allá adentro? ¿Dónde quedó el cuerpo? Y se fue a su casa preguntándose, ¿se lo habrán robado? ¿Se lo habrán llevado? Para ellos la resurrección no va a ser clara hasta que Jesús se les pare enfrente. Que eso va a suceder 2 pasajes más adelante. Para él era algo muy extraño. ¿Y si dijo la verdad? ¿Y si en verdad resucitó? Wow. Testimonios de que Cristo resucitó. Unas mujeres que se acuerdan claramente de lo que sucedió. Así como si yo les hiciera una entrevista a todos los más grandes y les dijera qué estaban haciendo a las 7:19 de la mañana del 19 de septiembre de 1985, los que vivieron en esa época me dirían qué estaban haciendo a las 7:19 del 19 de septiembre de 1985 si vivían en el centro del país. Si vivían en la Ciudad de México está peor. Así ellas. ¿Qué estaban haciendo ese día? Y se los dijeron claramente. Hasta las emociones, perplejidad, temor,
incredulidad, duda. ¿Por qué es importante? 1 Corintios 15:58. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Como hay resurrección, podemos estar firmes en el Señor. Si un día nos tocara sufrir persecución, hay resurrección. Eso fue lo que hizo a los mártires aguantar la presión. Hay resurrección. Porque hay resurrección, podemos seguir trabajando para el Señor. Porque hay resurrección, podemos saber que todo lo que se haga para el Señor no es en vano. Tal vez aquí nadie lo reconozca, pero hay resurrección. Tal vez aquí carezcamos de todo, pero lo mejor está por venir. Dios guió a Lucas para hallar los testimonios adecuados, gente que en verdad no esperaban la resurrección y sin embargo fueron las primeras personas que oyeron de ella. Fueron honestas y sinceras. Ellos no trataron de decir, no, llegamos, nos levantamos muy de mañana para ir a ver la resurrección. No, ellos definitivamente dijeron en claro, no lo esperábamos. No dice que ellos dijeron, ellos fueron honestos y cuando oyeron las primeras notas de que Cristo había resucitado, ellos no dijeron, no, y nosotros valientemente como buenos varones en Cristo Jesús, dijimos, sí, amén, ya resucitó, vamos allá. No, honestamente les dijimos, están locas. Y Pedro, bastante honesto y sincero, fui para allá y entré y vi los lienzos y no dije gloria a Dios. Me regresé a mi casa pensando, ¿y ahora qué pasó? Tenemos una historia honesta, clara. Cristo resucitó. Crea la palabra de Dios. Si no se ha rendido a Cristo, hágalo. Él da vida eterna a todo aquel que cree. Y si usted ya ha creído en Cristo, piense en todo lo glorioso que viene. Tenemos un Dios que es creador, que es sustentador de la vida y como creador ha establecido el estándar y bajo ese estándar todos nosotros nos descarriamos como ovejas, somos rebeldes. Y Dios estableció como creador que un día juzgaría el pecado. Pero por amor a su nombre, Dios envió a su Hijo, quien murió por nosotros, pero no se quedó en la tumba, resucitó al tercer día. Y ahora vivo, manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Ya obedeció. Porque Él resucitó, todo lo que está por venir se va a cumplir. Tenemos un Salvador vivo. Su resurrección garantiza nuestra resurrección. Su resurrección garantiza que Él tiene el poder para justificarnos, santificarnos y transformarnos. Su resurrección nos garantiza que lo mejor está por venir. ¿Vive bajo esa realidad? Usted, hermano, hermana, que todavía lleva en el corazón a alguien en el Señor que ya partió, sabe que, que la resurrección de Cristo garantiza que les volveremos a ver. Y eso seca lágrimas, da esperanza. Vive esa realidad. Vamos a orar. Señor y Dios, te damos gracias en este día, Señor, por dejarnos una serie de testimonios claros de que Cristo resucitó, de que nuestro Salvador no se quedó en la tumba. Él un día, después de 3 días, Él salió de la tumba por sí mismo. Dejó los lienzos doblados y salió. Lo que los discípulos vieron
Fue una tumba vacía, que en verdad quedó vacía. Y ahora das esperanza. Abres la oportunidad para que todo aquel que cree en Cristo Jesús no se pierda, mas tenga vida eterna, una vida que no acaba, una vida que continúa por la eternidad. Y para todos los que hemos creído en Cristo Jesús ya, es una garantía de que estamos en el Salvador correcto, el único, que en verdad da vida eterna. Y así en actitud de oración habrá alguien aquí que diría, yo la verdad nunca he depositado mi fe en Cristo Jesús como mi Salvador personal. Creo que Él existe, creo que Él es Señor, creo que Él es Dios, pero nunca le he pedido a Cristo que me perdone de mis pecados, que sea mi Señor y que me dé vida eterna. Y me gustaría que alguien me mostrara con la Biblia cómo tomar esa importante decisión. ¿Habrá alguien así? Le invito a levantar su mano. Para todos los que ya hemos creído en Cristo como nuestro Salvador, ¿en verdad cree que lo mejor está por venir? Si hoy está cansado, cansada, hoy está agobiado, agobiada, tiene dolor en su corazón, pena en su corazón, preocupación por el futuro, cargas que está llevando, ¿por qué no venir a Jesús? Doblar rodillas y decir, Señor, ayúdame a recordar que aunque en esta vida se sufre, lo mejor está por venir. Ayúdame a recordar que aunque en esta vida uno se enferma, que aunque en esta vida uno se despide de personas, lo mejor está por venir. Un día también resucitaré porque tú resucitaste. El altar está abierto, hermano, hermana. Si hoy hay pesar en su corazón, cansancio, dolor, enfermedad, preocupación, el altar queda abierto. Lo mejor está por venir porque Cristo resucitó. Mientras nuestra hermana toca el piano, el altar queda abierto. Señor y Dios, te damos gracias en este día por la vida que nos concedes. Yo te ruego por mis hermanos, hermanas aquí presentes, especialmente por aquellos que hoy vienen con cargas, vienen con pena en su corazón. Inclusive algunos llegan aquí con enfermedades que no se quitan. Señor, que tú des esperanza, porque Cristo resucitó. En Cristo nosotros también resucitaremos en verdad. Así como Cristo resucitó, así también los que son de Cristo en su venida. Que haya esperanza, que haya la confianza en tu poder y en tus buenos propósitos para con nosotros. Da consuelo, da esperanza, da ánimo. Pero también si alguien aquí no ha creído en Cristo Jesús, que sepa que sin creer en esto, también es segura su condenación.
Y para aquel cristiano que está aquí viviendo sin entregarse a ti, que sepa que también hay una resurrección y vas a llamarnos a cuentas. Lleva con bien a cada uno de nosotros. Danos un buen descanso en este tiempo de servicios. Cuida de cada uno de nosotros. Te ruego esto en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que vive y reina por siempre. Amén. Que el Señor les bendiga grandemente.